El 20 de julio de 1973, Bruce Lee se acostó con un dolor de cabeza. No volvió a despertar. Tenía 32 años. Su cuerpo era una máquina de precisión que había entrenado durante 2 décadas con una disciplina que casi nadie podía sostener. Corría, levantaba, golpeaba, estiraba y repetía cada día, sin descanso, sin concesiones. Sabía más sobre el funcionamiento del cuerpo humano en movimiento que la mayoría de los médicos deportivos de su época. Era el hombre más reconocible de Asia. Películas enteras se habían vendido por el hecho de que su nombre aparecía en el cartel. Y murió por un analgésico común que había tomado antes sin ningún problema. La explicación oficial tardó días en llegar. El forense la llamó muerte por desgracia. Hong Kong, una ciudad donde los rumores se mueven más rápido que cualquier comunicado oficial, no la aceptó. En 72 horas, las versiones ya circulaban por cada mercado, cada café y cada estudio de cine de la ciudad, que las triadas lo habían matado. Que había alguien que necesitaba que Bruce Lee desapareciera. Que nadie muere así, de esa manera, siendo quien él era. 50 años después, un hombre que vivió dentro de ese mundo criminal rompió su silencio. No para crear un nuevo misterio. Para terminar uno que nunca debió haber empezado. Lo que dijo fue más perturbador que cualquier teoría de conspiración. Porque obligó a hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué durante 50 años tanta gente prefirió creer en un asesino antes que en una verdad médica? Si las historias donde la psicología colectiva y el miedo construyen mitos más sólidos que cualquier conspiración real te generan esa curiosidad que no se satisface con respuestas fáciles, quédate. Porque la historia de cómo murió Bruce Lee y la historia de por qué nadie quiso creerlo son 2 historias completamente distintas. Y las 2 son igual de perturbadoras. Para entender por qué la muerte de Bruce Lee generó lo que generó, primero hay que entender que era Hong Kong en 1973. No era la ciudad financiera y ordenada que el mundo conocería décadas después. Era una metrópolis sobrepoblada, tensa, con una corrupción policial tan extendida que el gobierno colonial británico necesitaría crear una comisión independiente anticorrupción ese mismo año para intentar controlarla. Los grupos del crimen organizado, las triadas, no operaban en las sombras. Operaban a la vista. Controlaban mercados, negocios de construcción, transporte, y de manera muy específica, una parte significativa de la industria cinematográfica. En ese contexto, los estudios de cine pagaban. No solo a actores y directores. Pagaban protección. Los productores que se negaban encontraban saboteados sus rodajes, sus actores amenazados, o sus instalaciones dañadas sin ninguna explicación oficial que acompañara el incidente. Era un sistema que funcionaba porque el costo de obedecer era siempre menor que el costo de resistir. Bruce Lee llegó a Hong Kong desde Estados Unidos en 1971 con un perfil que no encajaba con ese sistema. Había crecido en Hong Kong, conocía la ciudad, pero había pasado años en América aprendiendo una forma de entender la industria del entretenimiento que era radicalmente diferente. No aceptó contratos que lo colocaran en una posición subordinada. Exigió control creativo sobre sus proyectos. Estableció su propio acuerdo de producción con Raymond Chow en Golden Harvest, rompiendo el monopolio que los estudios tradicionales mantenían sobre los actores más valiosos. Eso no se hacía. Los actores obedecían o desaparecían. Bruce Lee hizo ambas cosas, excepto desaparecer. Sus películas vendían entradas a una escala que ningún estudio podía ignorar. La Furor del Dragón batió todos los récords de taquilla de Hong Kong en 1972. Enter the Dragon, coproducción con Warner Bros., estaba a punto de convertirlo en un fenómeno global. Esa combinación, poder económico real más independencia real, era exactamente el tipo de perfil que en Hong Kong se asociaba con el riesgo. Chan Bai-man no era un observador externo de ese mundo. Era uno de sus protagonistas. Había crecido en los barrios más duros de Hong Kong, donde la supervivencia era una competencia diaria y la debilidad tenía consecuencias concretas. A los 17 años se incorporó a la 14K, una de las triadas más grandes y poderosas de Asia, con presencia en múltiples países y control sobre territorios que incluían negocios de entretenimiento, juego y extorsión organizada.
No era un miembro menor. Para principios de los años 70, Chan había ascendido hasta convertirse en uno de los líderes de la rama de Tsim Sha Tsui, uno de los territorios más activos y lucrativos de la organización. Lo que lo diferenciaba de otros líderes era que también combatía. Chan era un artista marcial con formación real, Kung Fu del norte de Shaolin, Muay Thai, boxeo occidental, estilos de combate del sur de China. No practicaba para la cámara. Practicaba porque en su mundo, la capacidad de pelear era una herramienta de supervivencia tan básica como saber leer una situación. En 1972, ganó el Campeonato de Kung Fu del Sudeste Asiático, una competición pública que lo sacó del anonimato del mundo criminal y lo introdujo en circuitos donde se cruzaban entrenadores, actores de acción y productores. Fue en ese cruce donde conoció a Bruce Lee. Los dos hombres se reconocieron de una manera que Chan describió años después en términos muy específicos, sin drama, sin tensión, con la comprensión inmediata de alguien que ha dedicado su vida al combate real cuando está frente a otro que ha hecho lo mismo. Entrenaron juntos en varias ocasiones. Chan habló más tarde de la velocidad de Bruce con una honestidad que llamó la atención precisamente porque venía de alguien que no tenía ningún incentivo para exagerar, dijo que su mente no podía seguir el ritmo de los golpes. Esa credibilidad, combinada con la posición de Chan dentro del mundo que los rumores acusaban, es lo que hace relevante lo que dijo décadas después. En el Hong Kong de principios de los años 70, existía una lógica que funcionaba como una regla no escrita: cualquier persona con suficiente valor económico, social o simbólico era tocada solo cuando el cálculo de consecuencias lo permitía. La violencia organizada no era aleatoria. Era una herramienta de negocio que se aplicaba cuando el beneficio superaba el costo. Bruce Lee era, en ese cálculo, intocable. No porque nadie pudiera llegar a él físicamente. Porque las consecuencias de hacerlo habrían sido incompatibles con los intereses de cualquier organización que valorara su propia continuidad. Su popularidad era de una naturaleza que Hong Kong no había visto antes. No era simplemente fama. Era identificación colectiva. Millones de personas en Hong Kong, en el resto de Asia, y en comunidades chinas alrededor del mundo veían en Bruce Lee la representación de algo que habían esperado durante generaciones, un hombre de origen chino que no se disculpaba por serlo, que no interpretaba el papel que el cine occidental le había asignado durante décadas, que peleaba y ganaba y lo hacía con una elegancia que transformaba el combate en algo cercano al arte. Tocar a ese hombre habría sido provocar una respuesta pública imposible de controlar. Chan lo explicó en términos aún más directos: muchos dentro del mundo criminal lo admiraban. Habían crecido viendo el mismo cine. Habían entrenado inspirados en sus métodos. En un entorno donde la habilidad física real es una moneda de cambio con valor existencial, Bruce Lee tenía un respeto que cruzaba todas las jerarquías. Nadie en su sano juicio habría ordenado tocarlo. Esa fue la primera cosa que Chan dijo públicamente cuando finalmente decidió hablar. No lo habían matado. Hacerlo habría sido imposible dentro de la lógica de ese mundo. No por moral. Por pragmatismo. El 10 de mayo de 1973, exactamente 71 días antes de su muerte, Bruce Lee colapsó. No en un combate. No durante un rodaje particularmente exigente. Colapsó mientras trabajaba en la sala de doblaje de Enter the Dragon, haciendo algo tan mundano como registrar su propia voz sobre imágenes ya filmadas. Sin esfuerzo físico extremo. Sin tensión de combate. En un ambiente controlado, a temperatura estable. Los médicos que lo atendieron diagnosticaron edema cerebral, inflamación del cerebro. Le explicaron con claridad lo que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo y lo que podía ocurrir si continuaba ignorando las señales que ese cuerpo llevaba tiempo enviando. Le dijeron que necesitaba reducir la carga de trabajo. Que el estrés sostenido combinado con el nivel de exigencia física que se imponía estaba llevando su sistema a un límite que no respetaría su voluntad. Bruce Lee escuchó. Y siguió entrenando. Quienes lo rodeaban en esas semanas reportaron algo que en retrospectiva resulta difícil de leer sin incomodidad. Seguía siendo el mismo en términos de presencia y determinación. Pero físicamente había cambios. Perdía peso en un cuerpo que ya tenía muy poco que perder. Tenía episodios de calambres musculares.
Los dolores de cabeza aparecían con una frecuencia que antes no tenían. Algunos de sus colaboradores cercanos dijeron que lo notaban más cansado, aunque él nunca lo admitiera. Bruce Lee creía en la disciplina por encima de la biología. Era una convicción que había construido durante años y que estaba en el centro de todo lo que había logrado. La idea de que su propio cuerpo pudiera tener un límite que el entrenamiento no podía superar era incompatible con su sistema de creencias. Esa convicción, que le había dado todo, también le impidió tomar en serio el único aviso real que recibió antes del final. El 20 de julio de 1973 comenzó como un día de trabajo. A las 2 de la tarde, Bruce Lee se reunió con Raymond Chow para hablar sobre el avance de Game of the Dead, el proyecto más ambicioso que había concebido hasta entonces. Era una película sobre un artista marcial que debe subir pisos de una pagoda enfrentando combatientes de diferentes estilos en cada nivel, una estructura narrativa que le permitiría explorar su filosofía del combate adaptable de una manera que ninguna de sus películas anteriores había hecho completamente. La reunión fue normal. Bruce estaba enfocado, hablaba de escenas, de ángulos de cámara, de la lógica de los combates que todavía necesitaban filmarse. Nadie en esa reunión notó nada que sugiriera un problema. Después fueron al apartamento de Betty Ting Pei, una actriz con quien Bruce tenía una relación cercana y donde ocasionalmente se reunían para hablar de trabajo con cierta privacidad. Era un lugar conocido para él, sin nada de extraordinario en la visita. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Bruce mencionó que tenía dolor de cabeza. Betty Ting Pei le ofreció Equagesic, un analgésico que combinaba meprovamate con aspirina, relativamente común en esa época para dolores musculares y de cabeza. Bruce lo había tomado anteriormente sin ninguna reacción adversa. No había razón aparente para pensar que esta vez sería diferente. Se acostó a descansar. A las 9:30 de la noche no respondía. Llamaron a un médico. Llegó la ambulancia. Lo trasladaron al Hospital Queen Elizabeth, donde el equipo médico trabajó sin conseguir revertir lo que estaba ocurriendo dentro de su cerebro. Bruce Lee fue declarado muerto sin haber vuelto a recuperar la consciencia. La autopsia reveló algo que los médicos tardaron en articular con claridad, no porque fuera ambiguo, sino porque era difícil de aceptar. El cerebro de Bruce Lee pesaba en ese momento aproximadamente 1575 gramos. Un cerebro adulto normal pesa alrededor de 1400 gramos. El de Bruce Lee era casi un 13% más pesado de lo normal. No porque hubiera crecido. Porque estaba hinchado. Porque la inflamación que había comenzado semanas, posiblemente meses antes, había llegado a un punto que su cuerpo no pudo sostener. La noticia se expandió por Hong Kong con la velocidad que solo tiene una información que nadie esperaba. Las primeras reacciones fueron de incredulidad pura. No era posible. No Bruce Lee. Un hombre así no muere de esa manera. Las personas que lo habían visto en pantalla, que habían absorbido la imagen de alguien que controlaba su cuerpo con una precisión sobrehumana, no podían reconciliar esa imagen con un hombre que simplemente no despertó después de tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Y entonces apareció el detalle que lo complicó todo. Bruce Lee no murió en su casa. Murió en el apartamento de Betty Ting Pei. Sus relaciones personales eran conocidas en ciertos círculos del mundo del entretenimiento, pero no habían sido públicas. Cuando los primeros reportes intentaron omitir ese detalle y fueron corregidos horas después, la confianza pública se fracturó. En Hong Kong en 1973, una autoridad que mintiera sobre algo pequeño era una autoridad que mentía sobre todo. Esa lógica no era irracional en una ciudad donde las instituciones llevaban décadas operando con niveles de corrupción documentados. Cuando el gobierno decía muerte por desgracia, nadie tenía razones estructurales para simplemente aceptarlo. Los rumores no tardaron en organizarse. Las triadas lo habían matado. Alguien que controlaba los circuitos de distribución cinematográfica en Asia había decidido que Bruce Lee era demasiado independiente y demasiado costoso de tolerar. Alguien le había administrado una técnica de Dim Mak, el toque de la muerte retardada de la tradición marcial china, que producía daño interno que se manifestaba días después. Alguien le había puesto algo en el agua, en la comida, en la medicina.
Cada teoría tenía su variación y sus defensores. Ninguna tenía evidencia. Todas tenían algo más poderoso que la evidencia, explicaban la magnitud de la pérdida con la magnitud de un crimen. Porque si Bruce Lee había muerto por algo tan ordinario como la inflamación de su propio cerebro acelerada por un analgésico común, eso significaba que era vulnerable. Que era humano. Que todo lo que representaba, toda la promesa de que la disciplina perfecta era suficiente para superar cualquier límite, tenía un límite que él mismo no había podido superar. Esa verdad era más difícil de aceptar que cualquier conspiración. Pasaron décadas. Chan Bai-man salió del mundo activo de las triadas y entró en la industria cinematográfica. Interpretó personajes que conocía desde adentro, enforcers, líderes de organizaciones criminales, hombres que vivían en el límite entre el orden y la violencia. Su rostro se hizo familiar en la pantalla sin que su pasado fuera particularmente debatido en público. Mientras tanto, los rumores sobre Bruce Lee no envejecían. Cada nueva generación los descubría y los amplificaba. El Internet los distribuía sin filtro. Vídeos con millones de visitas explicaban con total seguridad cómo las triadas habían planeado y ejecutado el asesinato de Bruce Lee como si fuera historia establecida. Chan observaba todo eso desde una posición que muy pocas personas en el mundo ocupaban, la de alguien que había vivido dentro del mundo acusado, que había conocido a Bruce Lee en persona, que había entrenado con él, y que sabía con certeza cómo funcionaban las decisiones dentro de las organizaciones criminales de Hong Kong en esa época. Cuando decidió hablar, lo hizo sin anuncio y sin dramatismo. Dijo que las triadas no mataron a Bruce Lee. Lo dijo sin ningún lenguaje de cobertura. Sin matices. Sin el tipo de ambigüedad que preserva las teorías. Su argumento fue preciso. Ninguna organización con sentido de su propia supervivencia habría tomado esa decisión. La reacción pública habría sido imposible de controlar. La atención de las autoridades, incluyendo la presión internacional que acompañaba la colaboración con Warner Bros. En Enter the Dragon, habría sido devastadora. Y sobre todo, dentro del propio mundo criminal, Bruce Lee tenía un respeto que cruzaba líneas que la mayoría de los analistas externos nunca entendieron. Chan fue más lejos. Dijo lo que muchos sabían pero pocos querían articular: Bruce Lee murió porque su cuerpo llegó a un límite que su disciplina no pudo atravesar. Porque entrenaba como una máquina y descansaba como si el descanso fuera una debilidad. Porque cuando su cuerpo le avisó con claridad en mayo de 1973 que algo iba mal, siguió adelante. No había asesino. Había un hombre que creyó que sus límites eran diferentes a los de todos los demás. En 2022, un equipo de investigadores publicó en el Clinical Kidney Journal un análisis médico que producía lo que los rumores habían pedido durante décadas: una explicación. No la que nadie esperaba. Los investigadores propusieron que Bruce Lee murió de hiponatremia, una caída peligrosa en los niveles de sodio en sangre que provoca, entre otras consecuencias, inflamación del cerebro. El sodio es el elemento que regula el equilibrio de fluidos en el cuerpo. Cuando cae por debajo de ciertos niveles, las células del cerebro absorben agua, se hinchan, y en casos severos el resultado puede ser fatal. Los factores de riesgo que el análisis identificó en el caso de Bruce Lee no eran especulativos. Eran documentados. Bruce bebía enormes cantidades de líquido, en parte por convicción sobre los beneficios de la hidratación, en parte porque en los últimos meses había adoptado una dieta que dependía fuertemente de jugos. El ejercicio intenso sostenido en el clima de Hong Kong, donde la humedad puede superar el 90% en verano con temperaturas de más de 30 grados, agota el sodio de una manera que el simple consumo de agua no repone. El Aquagesic que tomó el 20 de julio contiene meprobamate, un compuesto que puede interferir con la capacidad de los riñones de excretar agua, empeorando un desequilibrio que ya existía. El mecanismo es claro. La evidencia circunstancial es consistente. Y la investigación de 1973, en ese momento incapaz de considerar la hiponatremia como causa en ese contexto clínico, clasificó la muerte como reacción al analgésico sin identificar el proceso subyacente que ya llevaba tiempo activo. Pero la hipótesis médica, por sólida que sea, no terminó con los rumores. Porque los rumores nunca fueron realmente sobre cómo murió Bruce Lee.
Hay una pregunta que este vídeo lleva construyendo desde el principio y que ahora puede hacerse directamente: ¿por qué 50 años de evidencia médica no fueron suficientes para terminar con la teoría del asesinato? La respuesta no está en Hong Kong en 1973. Está en la psicología de lo que Bruce Lee representaba. Bruce Lee no era simplemente un actor popular. Era la primera persona de origen chino que el mundo occidental reconoció como protagonista, héroe, y símbolo de poder físico en la pantalla global. En un momento histórico donde la representación de Asia en el entretenimiento occidental era, en el mejor de los casos, condescendiente, y en el peor, directamente degradante, Bruce Lee apareció haciendo exactamente lo contrario de lo que el sistema esperaba: ganó. Peleó. No se disculpó. Para decenas de millones de personas en Asia y en las comunidades asiáticas alrededor del mundo, eso tenía un peso que va más allá de la admiración cinematográfica. Era identificación. Era orgullo colectivo. Era la demostración concreta de que la narrativa que el mundo occidental había construido sobre la inferioridad cultural y física de lo asiático era falsa. Y luego ese hombre, de 32 años, en el mejor momento de su carrera, con su película más ambiciosa a punto de estrenarse, murió con un dolor de cabeza. La magnitud de esa pérdida necesitaba una explicación a su altura. Un enemigo poderoso era una explicación a su altura. Una conspiración de crimen organizado era una explicación a su altura. El toque de la muerte, una técnica marcial que solo los más hábiles conocen, era una explicación a su altura. Un cerebro inflamado por desequilibrio de sodio no era una explicación a su altura. No porque la ciencia fuera insuficiente, sino porque la verdad médica implicaba algo que el mito protegía de aceptar: que Bruce Lee era humano. Que su cuerpo tenía límites que su disciplina no pudo trascender. Que el mismo nivel de exigencia que lo hizo extraordinario fue también lo que aceleró su muerte. Aceptar eso requería algo más difícil que creer en una conspiración. Requería aceptar que la vulnerabilidad y la grandeza pueden coexistir en la misma persona. Hay detalles de los últimos meses de vida de Bruce Lee que son documentados y que, vistos en conjunto, pintan un retrato que sus películas no muestran. En los meses anteriores a su muerte, varias personas cercanas notaron que estaba perdiendo peso en un cuerpo que ya tenía muy poco que perder. Sus registros médicos del hospital, durante el episodio de mayo de 1973, muestran que su médico recomendó con urgencia que redujera la intensidad del entrenamiento y aumentara el descanso. Esa recomendación no tenía ningún efecto en sus planes. Su entrenamiento en esa época era extraordinario incluso para los estándares de atletas profesionales de décadas posteriores. Corría kilómetros cada mañana. Practicaba técnicas de combate durante horas. Realizaba ejercicios de resistencia con equipamiento que él mismo había diseñado o modificado para sus necesidades específicas. Dormía poco porque creía que el tiempo de sueño era tiempo que podía invertirse en mejora. En el verano de Hong Kong, con humedad de más del 80% y temperaturas que hacen del movimiento una experiencia físicamente costosa, ese nivel de exigencia sobre un cuerpo ya en desequilibrio era una carga que la voluntad no podía sostener indefinidamente. Hay una teoría adicional, presentada por algunos investigadores con precaución, de que Bruce había tenido cirugía en las glándulas sudoríparas de sus axilas por razones estéticas relacionadas con las condiciones de rodaje. Si fue así, eso habría reducido su capacidad de disipar calor, añadiendo otro factor a un sistema ya sobrecargado. La evidencia de esa cirugía no está universalmente confirmada, pero tampoco ha sido descartada. Lo que sí está confirmado es que su cuerpo emitió una señal en mayo de 1973 suficientemente grave para hospitalizarlo. Y que Bruce Lee decidió que esa señal no cambiaba nada. Esa decisión es, en última instancia, la historia más real y más humana de toda esta narración. No la de un hombre asesinado por enemigos invisibles. La de un hombre que creyó tan profundamente en su propia capacidad de superar sus límites que no reconoció el momento en que esos límites llegaron. Chan Bai-man habló porque llegó a un punto en que el silencio ya no era necesario y la verdad le parecía más importante que preservar una narrativa que él sabía que era falsa. Lo hizo sin urgencia. Sin dramatismo. Con la economía de palabras de alguien que ha visto suficiente violencia real como para no necesitar amplificarla. Y aún así,
su testimonio no terminó con los rumores. Los vídeos que acusan a las triadas siguen circulando. Las teorías del toque de la muerte siguen siendo comentadas como posibilidades reales. Décadas de análisis médico verificado no han alterado de manera significativa lo que una proporción considerable del público cree sobre cómo murió Bruce Lee. Eso dice algo sobre la naturaleza del mito que trasciende completamente a Hong Kong en 1973. Los mitos que cumplen una función psicológica son extraordinariamente resistentes a la evidencia que los contradice. La función que cumplía el mito del asesinato de Bruce Lee era la de preservar la imagen de un hombre invencible, incapaz de ser derrotado por algo tan ordinario como los límites de su propio cuerpo. Era más tolerable imaginar un enemigo a la altura de su grandeza que aceptar que no había ningún enemigo. Que simplemente era humano. Esa resistencia al dato incómodo no es específica de este caso. Es un patrón que aparece repetidamente en la historia colectiva alrededor de figuras que cargan con el peso de representar algo más grande que sí mismas. La verdad que las rodea se convierte en un territorio donde la realidad compite con la necesidad emocional que la figura satisface. Y la necesidad emocional gana casi siempre. Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973. Tenía 32 años y un cerebro que pesaba 175 gramos más de lo normal por una inflamación que comenzó mucho antes de ese día. Esa es la respuesta médica. Es verificable, está documentada, y según el análisis de 2022 del Clinical Kidney Journal, tiene un mecanismo biológico claro. La pregunta que ninguna respuesta médica puede responder es diferente. ¿Qué dice de nosotros que 50 años no fueran suficientes para aceptarla? ¿Qué dice del peso que cargaba ese hombre, que representar la dignidad de millones de personas hizo tan intolerable la idea de que fuera simplemente vulnerable? Y quizás la pregunta más difícil, si él mismo hubiera descansado cuando su cuerpo se lo pidió, si hubiera decidido que la grandeza no requería ignorar los límites propios, ¿habría vivido para terminar Game of the Dead? No hay respuesta para eso. Pero la pregunta importa porque revela algo sobre el precio que pagamos cuando convertimos a una persona en un símbolo y esperamos que ese símbolo sea invulnerable. Si estas historias donde la psicología colectiva y el miedo construyen verdades más sólidas que los datos reales te generan esa curiosidad que vale la pena sostener, suscríbete y activa la notificación. Porque hay más historias así. Historias donde lo que la gente eligió creer dice más que lo que realmente ocurrió.